hubiera pasado si Izuku caía en The Walking Dead capítulo 3? Los días en el campamento se establecieron en una rutina brutal y agotadora. El sol de Georgia no perdonaba, y cada jornada era una batalla contra la sed, el hambre y la ever presente amenaza de los caminantes. Izuku, acostumbrado al riguroso entrenamiento de la UA, encontró un tipo diferente de fatiga aquí. No era el agotamiento muscular de levantar neumáticos o practicar sus kicks, sino una pesadez del alma, una tensión constante que nunca cedería. Rick, tras el incidente del arroyo, comenzó a integrarlo metódicamente en las tareas. Izuku notó que el sheriff lo probaba, lo observaba en cada labor, no solo su fuerza, sino su carácter. La cerca del este se está hundiendo, anunció Rick una mañana, señalando hacia la empalizada improvisada de troncos y alambre que delimitaba parte del campamento. Si se cae, tendremos un flanco abierto. Necesitamos reforzarla. Shane, que desayunaba una lata de judías frías, esbozó una mueca. Eso llevará todo el día. Necesitamos postes más fuertes, hay que ir a buscarlos al bosque, cortarlos, clavarlos. Dejó la frase en el aire, desafiante, mirando a Rick como si dijera: ¿y quién va a hacer ese trabajo pesado? Izuku puede ayudar, dijo Rick, sin vacilar. T-Dog, tú supervisas. Tú conoces de carpintería. El hombre moreno, T-Dog, asintió con la cabeza. Claro, pero necesitamos músculo. Mucho. Izuku se enderezó. Puedo hacerlo. Shane soltó un bufido de desdén, pero no dijo nada. El trabajo fue extenuante. Buscar los troncos adecuados, arrastrarlos colina arriba hasta el campamento, clavarlos en la tierra dura. T-Dog daba instrucciones claras y era un trabajador incansable. Izuku, siguiendo el consejo de Rick, usó su fuerza con discreción. No arrancó árboles de cuajo, pero sí cargó con troncos que habrían requerido a 2 o 3 hombres, sudando bajo el sol, sus músculos ardiendo con un esfuerzo que era casi, pero no del todo, normal. T-Dog lo observaba, impresionado a pesar de sí mismo. Oye, chico, ¿de qué están hechos los jóvenes en Japón? ¿De acero? Bromeó, pasándose el dorso de la mano por la frente. Izuku sonrió, un gesto cansado pero genuino. De mucho arroz y determinación, supongo. Fue durante una de estas pausas, bebiendo agua de una cantimplora compartida, cuando T-Dog se volvió hacia él, su expresión más seria. Oye, lo de Carol. Ella se lo contó a todo el mundo. Que te moviste como, no sé. Como un rayo. Hizo una pausa. Esa clase de cosa, da miedo. Pero también, da esperanza. Solo ten cuidado con para qué la usas. Izuku asintió, entendiendo la advertencia amistosa. No todo era hostilidad como la de Shane. Había cautela, sí, pero también un destello de esperanza, como decía T-Dog. La verdadera prueba llegó al día siguiente. Dale, el eterno vigilante, había avistado desde su caravana un tractor abandonado en un campo cercano, medio oculto por la maleza. Si podemos hacerlo funcionar, explicó Dale con entusiasmo, podríamos arar una pequeña parcela. Intentar cultivar algo. Algo fresco, ya ni recuerdo el sabor de un tomate. La idea era arriesgada. El campo estaba abierto, expuesto. Pero la promesa de comida que no viniera de una lata era un poderoso incentivo. Rick organizó un grupo. Él, Glenn, Daryl e Izuku. Shane se quedó en el campamento, protegiendo, aunque su mirada acusadora seguía a Izuku hasta que se perdió de vista. Llegar al tractor fue fácil. Era una bestia antigua de metal oxidado. Daryl y Rick se pusieron en guardia, vigilando los perímetros, mientras Glenn, el experto en cosas con motor, se metió debajo del vehículo con una caja de herramientas. El carburador está más seco que el desierto. Gritó Glenn desde las profundidades mecánicas. Y no hay llave para la bujía. Es un trabajo imposible. ¿Podemos empujarlo? Preguntó Rick, mirando la enorme máquina. Cuesta abajo, tal vez, respondió Glenn.
Pero para eso necesitamos... Izuku, dijo Rick, volviéndose hacia él. No era una pregunta. Era una orden. Izuku miró el tractor. Era enorme. Pesaría toneladas. Incluso para él, era una hazaña colosal. Pero vio la esperanza en los ojos de Rick y la necesidad desesperada que representaba esa máquina oxidada. Puedo intentarlo, dijo, secándose las manos en los pantalones. Se colocó detrás del tractor, hundiendo los pies en la tierra blanda. Respiró hondo. One for all, 15%, solo para empujar. Control. Todo es control. Un aura verde tenue, apenas visible bajo la luz del sol, envolvió sus brazos y torso. Sus músculos se tensaron, definiéndose bajo la tensión. Daryl, que estaba de espaldas vigilando, giró la cabeza ligeramente, percibiendo el cambio en el aire. Rick contuvo la respiración. Izuku empujó. Al principio, nada. El metal crujió, protestando. Luego, con un gemido largo y agonizante, las ruedas traseras, hundidas en el barro, comenzaron a moverse. Centímetro a centímetro, el tractor comenzó a avanzar, rodando lentamente cuesta arriba hacia el camino más firme. La tierra cedió bajo los pies de Izuku, dejando 2 surcos profundos. El sudor le corría por la sien en riachuelos, sus dientes apretados por el esfuerzo monumental. Glenn, que había salido de debajo del tractor, miraba con la boca abierta, olvidándose por completo de las herramientas. No, no puede ser. Rick corrió a colocar cuñas de madera detrás de las ruedas para asegurarlo una vez que estuvo en terreno firme. Basta, ordenó Rick, su voz cargada de asombro. Ya está. Lo lograste. Izuku dejó de empujar, jadeando, el aura verde desapareció. Sus brazos le temblaban incontrolablemente. Se apoyó contra el metal caliente del tractor, sintiendo que las fuerzas lo abandonaban. Daryl se acercó y, sin decir una palabra, le ofreció su cantimplora. Izuku la tomó con manos temblorosas y bebió ávidamente. El gesto era simple, pero provenía de Daryl, significaba más que cualquier discurso. Nunca he visto nada igual, murmuró Glenn, todavía atónito. Fue necesario, jadeó Izuku, repitiendo su nuevo mantra. De vuelta al campamento, la noticia del milagro del tractor se extendió como un reguero de pólvora. Esta vez, las miradas no eran solo de miedo o asombro. En los ojos de algunos, como los de Carol o Dale, había un nuevo sentimiento: respeto. Gratitud. Shane, sin embargo, se encontraba más alejado que nunca. Lo vio desde lejos, sus ojos eran 2 pedernales. El poder de Izuku ya no era solo una curiosidad aterradora. Era un cambio en la balanza de poder, una demostración de fuerza que eclipsaba por completo la suya. Y Shane Walsh no era hombre de ceder el poder. Esa noche, alrededor del fuego, Lori, la esposa de Rick, le pasó a Izuku una ración extra de judías. Por el tractor, dijo con una pequeña sonrisa. Carl no para de hablar del hombre fuerte que empujó el monstruo de metal. Izuku sonrió, cansado pero reconfortado. Estaba encontrando su lugar. Estaba siendo útil. Pero al mirar a través de las llamas, vio a Shane observándolo fijamente, y supo, con un frío certainty en el estómago, que la paz era frágil. Tan frágil como el silencio de la noche, siempre a punto de ser roto por el quejido de un caminante, o por la ambición de un hombre que se sentía amenazado. El tractor, ahora una reliquia de metal oxidado pero llena de promesas, se convirtió en el corazón del campamento. La hazaña de Izuku había cruzado un umbral. Ya no era el chico raro con un traje de colores. Era una pieza fundamental, un activo de valor incalculable. La desconfianza inicial se había transformado, en la mayoría, en una dependencia cautelosa y agradecida. Pero cada moneda tiene su reverso. Shane se había vuelto una isla de resentimiento. Donde los otros veían seguridad, él veía una amenaza a su autoridad. Donde veían esperanza, él veía una fuerza incontrolable que podía volverse en su contra.
Sus interacciones con Izuku se redujeron a gruñidos monosilábicos y miradas cargadas de una hostilidad que ya ni se molestaba en disimular. Una tarde, Rin reunió al grupo central. El tema era delicado: las armas. Las municiones no durarán para siempre, dijo, con la pragmática crudeza que el mundo nuevo exigía. Y cada disparo es una invitación para los caminantes. Necesitamos alternativas. Silenciosas. Todas las miradas, inevitablemente, se desviaron hacia Izuku. Él se sintió como un espécimen bajo un microscopio otra vez. El chico ya demostró que puede ser silencioso, masculló Daryl, apoyado contra su moto. Punto para él. ¿Y si un día se vuelve contra nosotros? La voz de Shane cortó el aire como un cuchillo. Si ese poder se le va de las manos, no lo podemos controlar. No es un animal, Shane, replicó Rick, con firmeza. Es uno de nosotros. No sabemos nada de él. Estalló Shane, levantando la voz. Apareció de la nada, con una historia ridícula y griega. Y trucos de luz. Podría ser un experimento del CDC, cualquier cosa. Basta. La voz de Carol sorprendió a todos. Era débil, pero clara. Se levantó, temblorosa pero determinada. Él me salvó. ¿Dónde estabas tú, Shane? ¿Discutiendo? Él actuó. Shane enrojeció, humillado y furioso. El desafío, proveniente de la persona más frágil del grupo, fue más efectivo que cualquier reproche de Rick. Giró sobre sus talones y se alejó, pero la semilla de la discordia ya estaba plantada. Izuku no dijo nada. El peso de ser el centro de la disputa era agobiante. Quería desvanecerse, que su poder fuera invisible otra vez. Fue Andrea quien se le acercó más tarde, mientras él afilaba un palo con un cuchillo, buscando una tarea mundana en la que perderse. No le des importancia, dijo ella, siguiendo su mirada hacia Shane, que vigilaba a lo lejos con los brazos cruzados. Tiene miedo. Y el miedo hace que la gente actúe como estúpida. Yo no quiero que la gente pelee por mí, confesó Izuku, pasando la hoja del cuchillo una y otra vez contra la madera. No pelean por ti, lo corrigió Andrea. Pelean por lo que representas. Shane representa el miedo a lo desconocido, a lo que no se puede controlar con un arma de fuego. Rin representa la esperanza de que quizás, solo quizás, haya algo en este mundo que pueda inclinar la balanza a nuestro favor. Tú eres solo el campo de batalla. La analogía era precisa y dolorosa. La prueba de fuego de la lealtad del grupo, irónicamente, no llegó con los caminantes, sino con un sonido. Era casi el anochecer. Una brisa fresca empezaba a soplar. Fue entonces cuando lo oyeron. Débil, distante, pero claro como una campana en el silencio mortecino. El llanto de un bebé. Todos se congelaron. El sonido era tan ajeno a su realidad, tan profundamente humano y vulnerable, que por un segundo nadie reaccionó. Vino de las profundidades del bosque, hacia el norte. ¿Lo oyeron? Susurró Glenn, palideciendo. Es un bebé. Es una trampa, declaró Shane de inmediato, su escepticismo convertido en paranoia. Los muertos no lloran. Los vivos usan cualquier cosa para atraer a incautos. ¿Y si no lo es? Preguntó Lori, llevándose instintivamente las manos al vientre. Si es un niño de verdad, solo y asustado. No podemos ignorarlo, dijo Rick, su instinto de ley y orden, de protector, activándose al instante. Tenemos que ir a ver. Es una locura, refunfuñó Shane. Adentrarse en el bosque, de noche, por un sonido que podría ser cualquier cosa. Por un llanto. Izuku puede ir, sugirió Dale, todos volvieron a mirarlo. Es rápido. Es silencioso. Puede ir, echar un vistazo y volver sin poner en riesgo a todo el grupo. La idea flotó en el aire. Era lógica. Era sensata. Pero también era terrible. Mandar solo a un chico, al que todavía apenas conocían, a investigar un sonido potencialmente peligroso.
Yo voy, dijo Izuku, antes de que estallara otra discusión. Dale, tiene razón. Soy la mejor opción. Rig lo miró, conflictuado. Asintió con pesar. Ve, pero solo para observar. Si es una trampa, vuelve de inmediato. Si es real, evalúa la situación. No te expongas. Daryl se acercó y le entregó un walkie-talkie. Canal 3, si necesitas ayuda, grita. Si es una trampa, silba 2 veces. Nos moveremos. Izuku asintió, agradeciendo el gesto práctico y la confianza tácita. Con un último vistazo al grupo, a la preocupación de Rick, la esperanza de Lori, el temor de Glenn, la fría desaprobación de Shane, se adentró en la espesura, desapareciendo entre las sombras como un fantasma verde. El bosque de noche era un lugar completamente diferente. Cada sombra se movía, cada rama que se quebraba sonaba como un trueno. El llanto, intermitente, lo guiaba. Era débil, desesperanzado. One for All zumbaba en sus oídos, no con potencia, sino con una agudización de sus sentidos. Oía el crujir de los insectos, el susurro del viento, el latir de su propio corazón. Y el llanto, cada vez más cerca. Finalmente, llegó a un claro. Y lo vio. No era una trampa. No era un bebé. Era una mujer. Joven, quizás no mucho mayor que él. Estaba acurrucada bajo las raíces de un árbol enorme, su ropa estaba hecha jirones y sucia. En sus brazos, meciéndolo con una desesperación conmovedora, sostenía un fajo de trapos. El llanto salía de ese bulto. A su lado, un hombre yacía en el suelo, inmóvil, con una mancha oscura y seca en el pecho. Una herida de bala. Un suicidio, quizás. El padre. Ella cantaba una canción de cuna, una melodía rota por los sollozos y el miedo. No se había percatado de su presencia. Izuku contuvo la respiración. El espectáculo de esa tragedia íntima era desgarrador. No había caminantes a la vista. No había amenaza. Solo una madre aterrorizada, un bebé hambriento y el cadáver de su protector. Sacó el walkie-talkie. Su pulgar se cernió sobre el botón. Podía llamarlos. Podía darles la noticia. Pero algo lo detuvo. La voz de Shane resonó en su mente. Es una trampa. ¿Y si al hablar, el ruido atraía a los caminantes hacia ellos? ¿Y si el grupo, al moverse, caía en una emboscada real que él no había visto? Tomó una decisión. No usó el walkie-talkie. En lugar de eso, se movió. Silenciosamente, se acercó lo suficiente para que ella pudiera verlo si alzaba la vista. Luego, con movimientos deliberadamente lentos y no amenazantes, dejó caer al suelo el contenido de su mochila. Una botella de agua medio llena y 2 latas de comida. Hizo un leve ruido al hacerlo. La mujer alzó la vista de repente, sus ojos estaban desorbitados por el terror. Aferró a su bebé contra su pecho, preparándose para un grito que nunca llegó. Izuku no se acercó más. Solo la miró, hizo un gesto lento y calmante con la mano hacia las provisiones, y luego, señalando hacia la dirección del campamento, dibujó un triángulo en el aire la forma de las tiendas de campaña y luego señaló el suelo a sus pies, indicando quédense aquí. La mujer lo miró, confundida, aterrada, pero algo en la mirada de Izuku, la falta de amenaza, la compasión evidente la calmó un poco. Asintió, una vez, de manera casi imperceptible. Izuku retrocedió, desapareciendo de nuevo en la oscuridad. Corrió de vuelta al campamento, su mente era un torbellino. Cuando llegó, jadeante, todos estaban esperando en tensión. ¿Y bien?, preguntó Rick de inmediato. No es una trampa, informó Izuku, conteniendo la respiración. Es una mujer. Con un bebé. Están solos. El hombre con ellas, está muerto. Les dejé agua y comida. Les indiqué que se quedarán allí. Shane soltó una risa áspera y incrédula. ¿Les dejaste provisiones? ¿Les indicaste? Podrían haber sido decenas. Podrían haber seguido el rastro de vuelta.
Era una madre con un bebé. Replicó Izuku, su voz cargada de una emoción que rara vez mostraba. No tenían armas. Están asustadas. Y ahora saben que estamos aquí, gruñó Shane. Gracias a ti. Izuku hizo lo correcto, intervino Rick, con voz firme, aunque su rostro estaba preocupado. No podíamos dejarlas allí. Pero Shane tiene un punto. No podemos traerlas aquí sin precaución. Daryl, Glenn, vayan conmigo. Las traeremos, pero con cuidado. El resto, alerta. Mientras el grupo se preparaba para la misión de rescate, Izuku se quedó atrás, el corazón aún acelerado. Carol se acercó a él y puso una mano en su brazo. Fue compasivo, dijo suavemente. Esa es tu fuerza, Izuku. No solo los golpes. Pero al ver a Shane preparar su escopeta con movimientos bruscos y enojados, Izuku supo que su acto de compasión había añadido otro eslabón a la cadena de conflicto. En este mundo, incluso salvar a una madre y a su bebé podía ser un acto de división. La esperanza y el miedo seguían en guerra, y él, una vez más, estaba atrapado en el medio. Por favor suscríbete y dale like y activa la campanita, gracias.